nuestros participantes en este foro de la licencia de conducir en México. Agradezco muchísimo al presidente de la comisión, al diputado Chilango, para moderar más por la iniciativa de construir este foro para hablar de uno de los temas de movilidad que me parece central para garantizar muchos aspectos, pero particularmente el tema de cómo empezamos a generar una visión mucho más estricta de la movilidad a partir de la emisión de las licencias, pensando particularmente en la seguridad vial. Ya dejamos un momento de identificación, de seguridad, que sea un elemento que nos garantice la seguridad y la seguridad vial. Y por eso le agradezco mucho a nuestros participantes de la mesa del día de hoy. Les comento rápido la dinámica. De entrada serían 3 minutos de participación inicial. Andamos un poco apretados por del tiempo, por el tema del simulacro, que también agradecemos mucho su participación y colaboración. 3 minutos de participación inicial. Hay unas preguntas detonadoras que se les circularon de manera previa, como la naturaleza jurídica de la licencia de conducir y ámbito de validez, cuáles son los requisitos mínimos que deben de cumplirse, bajo qué criterios y qué procedimientos se pueden suspender o cancelar una licencia, cuál es la autoridad idónea para expedir la licencia. La idea de esta mesa es tener un panorama general de las licencias de conducir en México, en dónde estamos, cuál es el estado actual de esta regulación, y me voy a permitir de una vez darle la palabra a Adrián Eduardo Luis, director de Movilidad y Cultura Vial del Gobierno de Chihuahua. Por favor, muchísimas gracias por estar el día de hoy por acá. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho poder participar en este panel tan importante. Mi nombre es Adrián Luis y actualmente soy el director de Movilidad y Cultura Vial del Estado de Chihuahua, en la Secretaría de Movilidad y directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Que actualmente pues los encargados de emitir la licencia pues sería la Secretaría a través de mi dirección. Pues sí, efectivamente me uno a los comentarios que anteriormente el presidente de la comisión hacía y los compañeros de la comisión ya decían. Es un tema muy importante, es un tema muy importante atender y homologar, es decir, no solo por la información que se maneja en las licencias, sino el tema de disminuir los accidentes viales a través de mecanismos de aprobación para este documento, pues es de manera importante atender. Agradezco de nueva cuenta la oportunidad de estar aquí y pues sería todo de mi parte como introducción. Muchísimas gracias, Adrián. Seguiríamos en el programa con Emanuel Barrera, que es director de la Asociación Mexicana de Autoescuelas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta participación. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, me gustaría hacer esta pequeña reflexión. Vemos en la actualidad que la infraestructura se va actualizando, tiene modernidad, tiene tecnología, los autos cada vez son más seguros, tienen sistemas ADAS, y todo va evolucionando de manera progresiva y para el bienestar de los conductores y los terceros que está alrededor. Pero algo que se ha dejado al lado es el tema de las licencias para conducir. ¿Por qué no se invierte al conductor? ¿Por qué dejamos al último el conductor si el factor humano provoca el 90% de los siniestros viales? Entonces yo creo que es una buena oportunidad el poder estar en este foro para poder participar y llegar
a un término donde el conductor tenga una formación vial para salvar vidas al final. Y bueno, aquí en paréntesis no me presenté, soy el director de la Asociación de Autoescuelas de México, representamos más de 300 autoescuelas a nivel nacional. Y bueno, también pertenecemos a la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación Vial, somos 15 países, y más al ratito vamos a platicar buenas prácticas que tienen estos países, y bueno, ¿qué hemos hecho como asociación? Certificar instructores, directores, ahorita estamos igual en una certificación internacional por la Universidad de Valencia, en lo cual tenemos, son 130 horas, donde está varios personajes, varias personas importantes, donde nos está ayudando bastante ver el enfoque del tema de seguridad vial. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Efectivamente, este tema de la capacitación de los automovilistas debe ser fundamental, una de las cosas que se ha discutido incluso en la Ley General de Movilidad, pues fue uno de los temas de la discusión, los requisitos para las licencias, si había examen, ¿no? Particularmente aquí en la ciudad, yo voy a traer un poco el tema aquí a la Ciudad de México, ¿no? Yo soy diputado del Congreso de la Ciudad de México, entonces, pues para nosotros siempre ha sido muy complejo este tema, que lejos de venirse especializando, ¿no? El tema de la emisión de la licencia, pues ha venido fácil. Hoy lo puedes hacer hasta por internet, ¿no? Ya desde tu cama, desde tu silla, desde el lugar donde sea, pues solicitas tu licencia, la pagas y ya con eso puedes subirte a un vehículo teniendo, pudiendo no tener ni siquiera conocimiento del reglamento de tránsito, y eso lo sufrimos todos los días, ¿no? Ese es el mayor problema. Este dato del 90% de los siniestros derivados de un error humano disminuir sustancialmente si todos los que estamos al frente de un vehículo eso me parece muy importante, esta participación de la ciudad. Ahora con Francisco de Anda, él es asesor en transporte de GIS México. Por favor, Francisco. Muchas gracias, diputado. Bueno, muy rápido, muy buenos días a todos, a todas, gracias por su asistencia. Ha sucumbido básicamente a la corrupción. A través de los años hemos visto cómo se ha simplificado un proceso que tenía como vocación original el certificar aptitudes para que una persona pueda controlar, conducir, y conducir viene de conducta, manejar viene de manipular, que es un poco diferente, conducir tiene que ver con operación de una máquina. Hay que tal vez utilizar un poco más conducir. Entonces, en este sentido, el manejar o una licencia de manejo se ha vuelto ya finalmente un trámite simplemente eventualmente en muchos de los casos recaudar, en algunos casos como ciertos estados ya incluso se otorga de manera gratuita, y también en el caso de algunos estados de manera permanente. Entonces digamos que estamos en una situación sumamente crítica de un trámite que ya no la persona está viva o cuenta con las condiciones, digamos, físicas básicas para poder controlar. Quiero quisiera que levantaran la mano todos aquellos que llegaron manejando hoy a este recinto. Por favor, levanten la mano quienes llegaron manejando. Afortunadamente, eso me da mucho gusto. Yo también, de hecho, me sorprende y me estaba un poquito esperando una respuesta no tan favorable, honestamente, pero sí, sin duda, eso hay que... El chilango está. Y así ya tendremos que ir todo el país, ¿no?
rápidamente, entre el 15 y el 21 de mayo, es decir, el próximo mes, estamos a convocada por la Organización Mundial de la Salud. Vale la pena que la tomemos en cuenta porque el tema de esta semana es repensar la movilidad, es decir, cómo debemos reentender esta pequeño sondeo que hicimos ahorita, y entonces cómo debemos apostar a nivel nacional para transformar la movilidad a otras formas que sean menos peligrosas que manejar. Y en ese sentido, la licencia deberá incentivo de esa dificultad para poder llegar a manejar para las personas que aspiran a hacerlo. Entonces, con esto cierro mi intervención. Gracias. Gracias. Te bombardeamos con algunas preguntas. Para la siguiente estaba José Elías Arias, que era el director de movilidad. A la brevedad, entonces le voy a pasar el micrófono a Ricardo Serrano, coordinador de movilidad de Aguascalientes, que también seguramente tendrán algunos problemas allá. Por favor. Muy amable. Diputado Chertorivsky, muchas gracias. No le vamos al Necaxa, le vamos al América, que más o menos es más. Asunto recordatorio, pero como introducción decir que es la forma que hoy tenemos para ordenar y organizar a conductores de licencia no ha mostrado que sea tan eficaz para el tema de la disminución de los accidentes donde hay pérdida de vida. Ya lo decía el diputado, 44 personas al día, pues es un tema muy alto, lo decía. Pues la meta debe de ser 0. Nosotros creemos que tiene que ser una combinación de factores. Uno, evidentemente es un tema técnico que implica presupuesto. Hoy, por ejemplo, en nuestro estado, la facultad de la licencia la tiene la Secretaría de Seguridad Pública, porque es evidente que quien tiene el control de los caminos y carreteras es el que puede que hay a ese respecto. Hay muchos temas por transitar. Me parece que el tema está dado y tenemos que evolucionar, o sea, temas como nosotros con la nueva administración de nuestra gobernadora Tere Jiménez se hizo una nueva secretaría que se llama Secretaría de Gestión de Gobierno Digital, en la que busca justamente que haya una integración, por ejemplo, que todo vaya en tema del seguro del vehículo, la verificación ambiental, obviamente la licencia, en fin, las tarjetas o permisos cuando son para transporte público. Pero me parece que algo que es la facultad de poder incidir en la parte educativa de la edad temprana, porque queremos llegar a enseñar matemáticas cuando no se las enseñamos en toda la vida previa, pues a los niños. Y pongo un ejemplo que cuando éramos niños, a nosotros éramos niños y nos daban una clase de vialidad en nuestro salón en la primaria y ponían un semáforo y era para poder pasar la calle, para poder usar un coche. Y esta que parece una cosa muy banal, pues hace la calle. Nosotros estamos trabajando, terminamos el año pasado el manual para el diseño de la vía pública y hoy estamos trabajando en el manual para el uso de la vía pública, porque parece que a la sociedad le tenemos que enseñar a usar la vía pública, que será un elemento muy importante para todos, no solamente para los que conducen, sino también para los que manejan. En el caso de que yo soy ciclista activo y a veces es molesto que vengan en contra en una ciclovía, ¿no? Entonces, cosas como esa que tienen que trabajarse. En nuestro caso sí tenemos licencia de automovilista, licencia de operador y licencia de motociclista. Creciendo, me parece que, aunque no estoy muy de acuerdo, tenemos que entrarle al tema de la regulación. Nosotros tenemos prohibidas, por ejemplo, las mototaxis en la Ley de Movilidad de Aguascalientes, por un tema de que no hay una norma oficial que permita garantizar la seguridad del usuario. Pero tenemos que entrar a ese tema. Respecto, y también decirlo,
El municipio es el que tiene las facultades de tránsito en las zonas, en las calles, pero hay una especie de laguna en el sentido de que, por un lado, el Estado otorga la licencia, el municipio tiene que haber una mejor coordinación, pero además eso no se hace con bolillo, se hace con dinero. Y lo que no está en el presupuesto es una ilusión. Tiene que haber más presupuesto para los para el equipamiento. Digamos, Muchas gracias, Ricardo. Igual, este primer bloque todos fueron muy ordenados, fueron muy concisos en la primera participación, entonces ya vamos recuperándonos un poco de tiempo, ya podemos algo más. Vamos a cerrar con Roxana Montalegre, que es directora de movilidad de SEDATU, y me parece que es una participación para cerrar muy interesante para revisar y regular todo este tema de movilidad. Que ahorita nos comentaba Ricardo. Particularmente cómo desde la SEDATU están viendo de las licencias y hacia dónde tendríamos que orientar la discusión de parte de la autoridad federal. Mencionaba hace unos minutos en el mensaje de arranque de este importante foro que para nosotros es sumamente pertinente esta reunión. Estamos en el cierre de la construcción, que es la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que es un mandato que estamos acatando desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo. Es un mandato de la Ley General de y vemos con enorme optimismo y como una gran oportunidad que la ENAMOV marque una ruta de trabajo corto, mediano y en la toma de decisiones local, el Estado y desde luego la Federación, en donde hay temas como el de la licencia de conducir, que en el que tenemos que poner de acuerdo. Pero es para qué es la licencia. Si logramos que la propia ENAMOV y a partir de estos foros definamos que la licencia de manejo es una certificación de una persona que ya tiene su mayoría de edad, hay entidades que otorgan los permisos desde los 15 años, pero que la licencia es para certificar que la persona va a poder un vehículo motorizado, que puede ser una moto, que puede ser un carro particular, o bien para otorgar un servicio de transporte. Creo que vamos pensando, ¿no?, en que debemos generar lineamientos y criterios nacionales de quién puede tener esa licencia y qué se necesita para que se le pueda otorgar. Es decir, el examen, por ejemplo, que en algunas entidades sí se realiza para lograr que haya mínimo un examen teórico o bien un examen práctico que en verdad nos permite y nos acerque a la certificación de estas aptitudes, pues son los elementos básicos que nosotros creemos que hay que dejar plasmados en la ENAMOV. Ahora bien, son muchas variables las que hay que visualizar, y por eso celebro que esté aquí Javier Miranda de Repube, porque una de las propuestas que nos han hecho en todo este proceso de gobernanza que la SEDATU ha impulsado para la construcción colectiva de la ENAMOV es cómo vamos a visualizar el reto de cruzar registros
para que las licencias de conducir pues dejen de ser un simple trámite de recaudación y pasen a solventar el problema de que el 96% de los siniestros, según datos de CONAPA, en tránsito en zonas urbanas y suburbanas se registren como principal responsable a las personas conductoras, ¿no? Entonces, ahí están los retos y yo planteo esto como un primer saque en este panel, en este importante panel, porque creo que si logramos tener esos puntos cruciales de acuerdo, pues en el momento de que la ENAMOB lo establezca y podamos decir y citar este tipo de foros, no solo los que la SEDATU ha impulsado, sino este tipo de foros, pues nos va a permitir que a la hora de ir a la toma de decisiones en Aguascalientes y en todo el país, con la diversidad que nos implica nuestro hermoso y grande país, pues sí asumamos que la ENAMOB es nuestra guía. Porque de lo contrario, las leyes, pues por más que se hayan esforzado las diputadas y diputados de tener una ley general de movilidad y seguridad vial, cuyo principal objetivo es disminuir las 44 muertes diarias en nuestro territorio nacional de personas que se despiden de su familia pensando en que van a regresar y no lo hacen, pues esa realidad adversa no se va a cambiar si no atendemos estos básicos, ¿no? Como la licencia. Entonces, por eso creo que este primer saque nos tiene que ayudar a que nuevos panelistas nos puedan también contribuir a decir, a ver, va a ser un certificado de aptitudes y que a lo mejor a un largo plazo, ahora sí planteamos, está tan bien estructurada la forma en cómo se expide que garantice esta certificación, que ahora podemos pasar, ahora sí a homologar la forma en cómo se va a expedir. Todos generemos también la virtualidad para que si hay ese mecanismo que la ciudadanía lo pueda atender, lo haga, pero también no significa que no vas a ir a hacer tu examen de aptitudes, ¿no? Teórico y práctico. Y luego, el tema de, ya la obtuviste, y ahora que van a pasar, es eterna, cada cuánto se tiene que cambiar, y además se puede llegar a perder esa certificación por no haber atendido la responsabilidad que implica tener esa licencia de conducir. Entonces son los elementos que observamos que pudieran necesariamente generar acuerdos nacionales y que nos permita empezar a tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Vamos con esto concluyendo la primera ronda. La primera ronda de esta primera mesa, y efectivamente me parece que ya con estos elementos podríamos iniciar una discusión que quiero meter un poco de ruido entre los gobiernos locales, municipales, federales, solo para efectos didácticos de la mesa, no crean, no crean, pero creo que tiene razón Roxana en el asunto de cómo se van a poner de acuerdo en la aplicación de esta estrategia de la armonización de la ley general, y desde las organizaciones, ¿no? También cuáles pueden ser las aportaciones a estas estrategias, ¿no? Entonces, pero particularmente en el tema de las licencias, yo le preguntaría a Adrián Luis, director de Movilidad y Cultura Vial del Gobierno de Chihuahua, sobre estos retos que plantea Roxana. Por ejemplo, ¿cuál es el estado actual de la emisión de las licencias en el estado? ¿Cómo está la regulación estatal? Si es, como nos platicaba en Aguascalientes, pues es central y la revisión es municipal, si es municipal la facultad, y si están hoy listos o qué les falta, por ejemplo, para este otro gran reto, ¿no? Tener una base de datos compartida a nivel nacional, donde podamos efectivamente saber
cuáles son los requisitos, si es compatible esta licencia con los otros estados, si efectivamente vamos hacia la certificación o como un documento únicamente administrativo de identidad, si hay exámenes, si se plantean temporalidades. Digamos que en términos de esta preparación que necesariamente tenemos que aplicar en las entidades, para ir cumpliendo con la regulación federal, ¿no? Entonces, desde esa práctica y desde esa experiencia, ¿cómo anda el gobierno de Chihuahua en el tema de licencias? Adrián, por favor. Ok, gracias. Bueno, primero coincido con muchos de los comentarios que hicieron, sobre todo en el tema de que es multifactorial el tema de los accidentes. Uno de los temas es la licencia y cómo se entrega este permiso. Pero tiene que ver la cultura, tiene que ver cómo se comunican Estado, municipio y federación, tiene que ver muchísimas cosas más. Educación, ahorita hablaban de que tendríamos que estar teniendo una materia de movilidad en la educación desde niños. Les comento que en Chihuahua estamos ya arrancando un programa con colegios de bachilleres, sobre todo porque en esta edad comienzan a manejar los jóvenes a partir de los 16, 17, 18, ya traen su vehículo o los papás ya les prestan su vehículo para desplazarse a la escuela, pero muy pocos cuentan con una licencia. Se ha registrado un alto nivel de estos casos y pues las fatalidades ocurren, ¿no? En el estado de Chihuahua la Dirección de Movilidad se hace cargo de 67 municipios, es el estado más grande, entonces son 67 municipios, en cuestión de territorio está muy grande. Es todo un reto porque la Dirección de Movilidad se hace cargo de la expedición de licencias, pero como bien lo dijeron, los municipios son los que se hacen cargo de hacer respetar la ley y que al momento de revisar una licencia coincida con el ciudadano, que coincida con el vehículo que está autorizado a manejar, que coincida con las restricciones que tiene, si necesita lentes, si necesita aparatos especiales para los pedales, etcétera, etcétera. Es todo un reto porque necesitamos mayor comunicación y les comento que en la estrategia de Chihuahua ha sido a través de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la donación de equipo tecnológico a través de la Policía del Estado hacia las policías municipales y de vialidad, con la intención de que los policías tengan el equipo para poder revisar esas licencias y poder utilizarlos como herramienta tecnológica para que al Estado le sirva esa información y que al momento de que el municipio ponga una sanción, pues el Estado tenga el conocimiento de esto, no nada más el municipio, y que si es necesario hacer una suspensión de una licencia a través de esta misma tecnología, pues se pueda hacer una vinculación tecnológica. Ha resultado muy bien porque los municipios pues lo que quieren es apoyo del Estado, entonces así como el Estado quiere apoyo de la Federación, pues se ha logrado que el Estado apoye en materia de conocimiento, de capacitación y de tecnología al municipio para que el municipio pueda implementar estas herramientas. En cuestión de entrega de licencias, estamos en la etapa tenemos un año aproximadamente trabajando en la etapa de homologar criterios en todos los municipios. Es algo complicado porque pues algunos municipios son en zonas serranas, otros muy alejados de la ciudad, entonces o no tienen internet o no tienen mucha infraestructura, entonces ha sido complicado. Y en temas de expedición de licencias por primera vez, lo que se hace en Chihuahua es, sí se hace un examen teórico, un examen práctico, examen médico. Es necesario que el ciudadano lleve su tipo de sangre. Examen médico, que es una media afiliación, no es tanto un examen médico, es una media afiliación en donde le hacen un cuestionario al ciudadano y le hacen una prueba de la vista.
Afortunadamente en Chihuahua ya se contaba con una ley del Estado de vialidad y tránsito, y eso nos da fortaleza jurídica para poder aplicar estas etapas para poder obtener tu licencia. Actualmente estamos en la etapa también de homologar o de modificar esta ley para que esté en concordancia con la Ley General de Movilidad. Pero varias cosas que ya vienen en la Ley General de Movilidad, pues ya se contemplaban en la ley del Estado. Pareciera lo natural sería al revés, ¿no? Que primero naciera la general y luego de ahí se hiciera la local, pero pues muchas de las ocasiones primero surgen a nivel local y luego ya a nivel general, y luego hay que hacer modificaciones. Pero el gran reto es homologar estos criterios. Entiendo que esta es una de las primeras etapas en las que podemos participar y poder ser parte de ese pequeño cambio para poder generar una mejor cultura vial. Y ya para cerrar, yo me iría un poquito más allá, no solo en la seguridad vial, sino en el estado de Chihuahua se está implementando una plataforma inteligente que se está haciendo cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía del Estado, que le nombraron plataforma Centinela, pero la intención de esta plataforma es ser una plataforma con inteligencia artificial que a final de cuentas esté, como ya lo comentaron algún otro panelista, que estén conectados estos sistemas y que al momento de que un ciudadano acuda a tramitar su licencia, la policía del estado pueda tener la información de que si tiene algún pendiente con la ley, pues pueda estar atento de que ya pudo tramitar su licencia o que está tramitando su licencia. Y esto genera varios puntos. Uno de ellos es seguridad para el ciudadano, en cuestión de que la licencia va a poder ser utilizada por el policía nada más para escanear su información al momento de una revisión o de pararlo en las vías públicas. Y seguridad para el ciudadano, porque la plataforma registra quién escaneó la licencia, qué policía, en qué unidad va, a qué hora la escaneó, dónde la escaneó, a través de georreferenciación. Entonces la intención es tener pues el registro de la información completa para poder decir, este policía detuvo a esta persona y pasó esto, ¿no? La cronología de lo que haya pasado. Mi participación es esa, creo que pues a grandes rasgos así estamos en Chihuahua. Esperemos que esto siga evolucionando y poder ser parte de esta mejora. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Ya tenemos un buen panorama de cómo lo enfrentan desde el Estado. Y ahora, para Emanuel Barrera, que es director de la Asociación Mexicana de Autoescuelas, en esta estrategia que nos platicaba Roxana, y desde la parte de la educación, para la educación vial y la certificación para las licencias, ¿cuál sería el escenario que ustedes ven desde esta parte, digamos que práctica, que debería de incluirse en este sistema homologado para la emisión de las licencias? ¿Cuál sería el escenario ideal desde esa perspectiva, digamos que del usuario incluso? Exactamente. Por favor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, cuando tenemos una educación a cualquier nivel educativo, media superior, doctorado o maestría, llevamos un proceso de cierto tiempo, y al final, por aprobar evaluaciones, exámenes, todo lo que conlleva, recibimos un título. Y bueno, también el conducir es de la misma manera, porque nosotros desde las autoescuelas vemos que si no hay una institución educativa, no se puede regalar un título.
y quiero hacer esta pequeña reflexión también. Levanten la mano, ¿quién aprendió con el familiar? ¿Sí saben conducir? Levanten la mano. Ahí está, bastantes, ¿verdad? ¿Quiénes también aprendieron viendo videos o tal vez solo? Porque hay mucha gente, no, yo aprendí solo, viendo nada más. Levante la mano, ¿quién es el valiente? Allá, ¿verdad? Un joven, acá también otro valiente. Ahora, otra pregunta. ¿Quién tuvo la iniciativa de, ok, aparte de los gritos, de los regaños del papá familiar, yo necesito ir a una autoescuela para estar bien formado? Ok, ya es minoría, ¿verdad? Poquitos. Pero bueno, de la misma manera nosotros desde el sector de autoescuela, para cualquier título lo vemos igual. Debe haber una institución educativa y esas instituciones educativas, pues está el modelo de autoescuela. Aquí en la Ciudad de México solamente los menores de edad tienen que asistir a una autoescuela certificada o autorizada por la Secretaría de Movilidad para que tengan una constancia. Y haciendo el estudio a nivel nacional, solamente Nayarit está vinculada y parte de los menores de edad de la Ciudad de México están vinculadas a autoescuelas para que pasen un proceso educativo, más bien de formación y educativo, para tener una constancia y tener el derecho como uno de los requisitos para obtener la licencia para conducir o permiso para conducir. Y bueno, la realidad es que nosotros desde el sector de autoescuela, pues sabemos ese compromiso, viendo también el panorama de manera global o a nivel iberoamericano. Siempre que vamos a un congreso, cada año, cada encuentro, cuando platican cómo van avanzando en sus países, uno motiva, ¿no? Porque van avanzando bastante bien. Van bastante bien porque hay evaluación médica, y esa evaluación médica tiene restricciones, y sabe transmisión automática, transmisión manual, visual, horario, la edad, y dice, oh, eso me gustaría que en mi país estuviera, porque cuántas personas manejan, como decía Paco, solamente manipulan el auto. Y hasta hay rieles, ¿no? Del Checo Pérez, ¿no? Ponen un riel en TikTok y ya se sienten el Checo Pérez, ¿no? Y pues lamentablemente pues, el talento no está en la Fórmula 1 ellos, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente, sobre todo los jóvenes, se sienten el Checo Pérez ahorita que está la fiebre? Y no, la formación nos debe, más allá de la normativa, porque es parte, debe haber una percepción de riesgo, que la gente esté consciente que es una gran responsabilidad, porque este título puede dañar a terceros, puede dañar la economía de una familia, puede quitar vidas. Y estamos poniendo a la gente al filo de la navaja, al filo con una arma. Ya sé medio mover el auto, ya Dios dirá. Y no, debe haber una formación. Y las autoescuelas tienen que tener también ese compromiso que hacemos desde Automex, esa certificación de instructores, porque tienen que tener herramientas pedagógicas, psicológicas, también vehículos más seguros, también su director, tener esa certificación. Y así podemos hablar del compromiso que tienen las autoescuelas, porque al final uno de los pilares de la seguridad vial es la formación vial. Y ese es el compromiso que tenemos como autoescuela, ¿no? Entonces, regresando igual a lo que platicábamos a nivel global, pues vemos los casos de éxito y queremos tener esas buenas prácticas que realizan en España. Digo, yo sé que es complicado porque es diferente nuestro panorama, pero si ellos empezaron igual, un ejemplo, en España en 1989 fallecían en siniestros viales arriba de 11,000 personas. Y ahorita en la actualidad en España mueren 1,500 personas. Y es un caso de éxito en la Unión Europea, que invirtiendo en la formación de conductores han bajado la siniestralidad. ¿Y por qué? Ahorita que estamos en la fiebre de la ley, es un buen momento que cada uno como usuarios, y en este caso en la licencia y las autoridades y nosotros desde el sector de autoescuela, es un buen momento para salvar vidas. Salvar vidas, esa es nuestra misión. Y bueno, esa es la aportación que me gustaría mencionar, ¿no? Muchísimas gracias,
Emanuel, efectivamente, encaminarlo a la certificación, y ahorita ya voy a ir a regresar el balón a Roxana para ver cómo lo podemos implementar a nivel nacional. Igual, Francisco de Anda, asesor de transporte de GIS México, este panorama de homologación desde la parte del usuario, desde la parte de las asociaciones, ¿hacia dónde tendríamos que encaminarlo? ¿Cuál es de la experiencia que tienen ustedes, del enfoque nacional, con las particularidades que saben que hay en cada uno de los estados? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde tendríamos que empezar? Partiendo, por ejemplo, de lo que bien ya nos decía Emanuel, del tema de la formación, ¿qué más? Yo te respondería en 3 puntos. El primero es que tenemos que tener claro que hay 2 tipos de conductores. El conductor que trabaja de conductor, o sea, su trabajo es manejar, que eso es un taxista, un repartidor de comida en una motocicleta, un operador de transporte público, un conductor de un vehículo de carga. Esos son los profesionales, que me parece que tenemos que tenerlos bien ubicados porque a eso se dedican. Deben tener, como bien dice Emanuel, una formación profesional absoluta. Y eso implica esfuerzos realmente complejos para que esas personas tengan las aptitudes necesarias para poder trabajar de eso, para poder ganar del volante o del manubrio. En segundo término están los conductores que necesitamos movernos de un lado a otro. O sea, no somos profesionales, pero eventualmente manejamos para podernos trasladar de un lugar a otro. Ciertamente las condiciones de formación no serían tan estrictas como el conductor profesional, pero me parece que de todos modos tenemos que tener muy claro que sí tiene que haber, como dice Manuel, un proceso formativo, que esa es la palabra, no tanto educativo, sino formativo, para poder efectivamente certificar a esos conductores que necesitan de alguna manera moverse. Pero al mismo tiempo, y hago un pequeño paréntesis, esa necesidad tendríamos que empezarla a buscar suplantar por formas de movilidad mucho más eficientes, sostenibles y seguras, diferentes a manejar, como lo marca la estrategia, la Semana Mundial de Seguridad Vial en su tema de este año, y también como lo marca el primer pilar del diseño de acción por la seguridad vial, que es precisamente la multimodalidad, que justamente busca el que la gente deje el coche para poder tener formas mucho mejores para desplazarse. Ese sería en primer término. En segundo término, quiero aclarar un gran lugar común que se cae, que es la educación vial infantil, como un primer paso para poder llegar a ser un buen conductor. Para empezar, no queremos que haya conductores del futuro, sino más bien queremos que haya gente que simplemente tenga opciones de movilidad seguras, que no le pueda costar la vida, que no dependan del automóvil necesariamente. Las tendencias nacionales nos marcan que apenas un 30% de las personas manejan, y eso significaría que si nosotros quisiéramos que se educaran esos niños, estaríamos pretendiendo que la mayoría de esos niños quisieran manejar. No queremos eso. Queremos que los niños realmente tengan opciones de movilidad seguras y a escala infantil. O sea, no vamos a pretender que los niños sean los conductores del futuro, sino más bien busquemos las formas en que esos niños no estén expuestos a perder la vida bajo las condiciones que existen actualmente. Tenemos que cambiar las condiciones y entonces tenemos que más bien resolver la movilidad en las escuelas y alrededor de las escuelas y alrededor de sus casas para que no estén expuestos a perder la vida, básicamente. Entonces, y esto está referido, por ejemplo, en algunos documentos muy interesantes como la guía del Banco Mundial de lo que sirve y no sirve en materia de seguridad vial, que nos orienta en qué cosas vale la pena invertir y qué cosas no. Desafortunadamente, la educación vial infantil no es una opción porque no tiene rédito, no tiene básicamente ningún tipo de influencia para salvar vidas en los niños. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy claros en ese punto y tratar de dejar de apostar a modelos que podrían parecer bien intencionados, muy bonitos, pero que desafortunadamente no tienen ninguna relación con salvar vidas. Ese es en el segundo término. Y en el tercer término, me parece que el primer paso para poder llegar a estas buenas licencias, estas licencias rigurosas, que están vinculadas a un sistema también de evaluación de condiciones médicas, que podría estar
tercerizada, por ejemplo, a clínicas, a hospitales y a diferentes sistemas de salud que podrían permitir el hacer estudios, análisis de las personas mucho más a profundidad que una oficina de tránsito, de seguridad pública o incluso de tesorería, que son en algunos casos. Más allá de eso, creo que el primer paso sería la regulación de las autoescuelas. Si no regulamos estas instituciones académicas, como bien dice Emanuel, pues estamos perdiendo esta oportunidad de tener estas instituciones de formación que realmente deben tener todas las características de contenidos, de calidad, perdón, de instructores, de instalaciones y de vehículos suficientemente profesionales para que efectivamente se traduzcan en conductores también profesionales, no solamente los que mencioné como profesionales, sino también los que necesitan manejar por cuestiones de movilidad. Entonces, en ese sentido, el primer paso, insisto, es y contestando la pregunta, la regulación de las autoescuelas para que todas estén más o menos homologadas en los mismos contenidos, en las mismas calidades, en las mismas, digamos, alcances que tengan en sus, pues en sus formaciones, ¿no? Al final del día. Entonces, pues con esos 3 temas concluyo. Muchas gracias, estimado Francisco. Y ahora para Ricardo, coordinador de movilidad de Aguascalientes, Ricardo Serrano, igual en el mismo sentido, en este panorama, cómo entendemos hoy el reto que representan ahí en Aguascalientes. Ya nos comentabas un poco de este contexto, pero yendo al terreno de la homologación, que es una de las necesidades de la ley y también de esta estrategia. ¿Cómo está hoy Aguascalientes? Partiendo, por ejemplo, del hecho si tuvieron que hacer ya las adecuaciones a la ley local de movilidad, si ya está homologado en ese sentido con la ley general, si ahí ya tienen ese planteamiento y en el contexto que enfrentan. Obviamente una de las cosas que nos decías en tu participación anterior, pues también tiene que ver con pesos y centavos, ¿no? O sea, toda implementación tiene que ir acompañada de un presupuesto y eso me parece que también tiene su complejidad. Y la otra que nos comentaba Adrián y que tú también enfrentas, pues el tema de la aplicación de las policías municipales. Hay municipios pues que no tienen ni siquiera policía municipal, ¿no? Y entonces, pues la prioridad de la movilidad pues queda rezagada dentro de los últimos términos, pero lo primero que se preocupa el municipio es cómo garantizo la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en Aguascalientes esos retos que tenemos el día de hoy? Gracias, diputado. Yo antes, el tema que comentaba, para ver un poquito algunos temas previos, el tema de la información que debemos compartir entre todos, a mí me parece que ya es importante pensar en una plataforma tipo la Plataforma México, donde compartimos información de las licencias, pero sin perder la autonomía. Yo creo que ahorita los estados estamos un poco temerosos con el tema de perder la autonomía a nivel federal, porque pues es lo único que nos queda, ¿verdad? En ese sentido me parece que es importante que sí se comparta la información en una gran plataforma, datos cuidados a lo que yo le llamaría, un poco de lo que comentaba Rox. Me parece que es fundamental que ya empecemos a compartir, lo decía el diputado Chertorivsky, oye, pues en Jalisco haces una comisión de un delito y vas a Colima y te dan la licencia. Bueno, esto se podría evitar, lo comentábamos con el compañero de Jalisco, pues con la pura CURP sale todo, ¿no? Entonces ahí me parece que sale hasta, si tienes una hernia en la columna vertebral y así, bueno, pues eso ya nos tiene que servir de información. Y por otro lado, contestándole a Paco, a ver, es evidente pues, que todos estamos a favor de no fomentar el transporte motorizado particular en la pirámide de movilidad. Lo que también es evidente es que la realidad va marcando las acciones, hay que tropicalizar. No es lo mismo trabajar en un municipio de Oaxaca donde hay que manejar para ir a trabajar, pues que vivir en Aguascalientes en que con transporte público llegas de punta a punta, de Cocío a Peñuelas. Lo que quiero decir es, sí es importante que, y por eso lo decía yo al principio,
es importante que enseñemos al ciudadano a utilizar la vía pública, y dentro de la vía pública está manejar un coche. O sea, es una de las formas también de movilizarse, porque de todos modos va a suceder. Y aquí, a lo que tú comentas, nosotros homologamos la ley el año pasado. La diputada Yolín Sin, junto con la diputada Mayra Torres, que es la presidenta de la Comisión de Transporte, se homologó la ley y nos parecía fundamental que se hablara de temas, por ejemplo, del seguro vehicular para el tema de los daños viales, pero también de los temas educativos. Por eso me refiero, y creo que lo hemos comentado tanto Paco como Emanuel, sobre certificar. A nosotros nos toca, junto con Seguridad Pública, certificar a las escuelas de manejo. Y tienen muchas cosas que mejorar, los años de los vehículos, si traen un no doble volante, dónde tienen que dar y en qué horarios tienen que dar los cursos, cuáles son los contenidos. Yo me referiría, para términos de autorizar una licencia, porque también creo que es un título, la ley debe contemplar una parte mecánica, que ya lo dijeron aquí todos, la edad, con los requisitos, el certificado, pero sobre todo una parte funcional, es decir, que el sujeto que va a tener un permiso para tomar un vehículo motorizado sea funcional dentro de la sociedad de los vehículos motorizados, es decir, que sea competente para poderlo utilizar con este principio de salvaguardar vidas. Y en ese sentido, sí hay muchos retos que digamos, afrontar. El primero, me parece que es el conocimiento de la ley, partiendo por los funcionarios y después por la ciudadanía. La ley tiene que ser ampliamente difundida en efectos de quién lo conduce, quién no. Lo decía Paco, a ver, pues no es lo mismo ser una persona que va a su trabajo a su casa que ser un taxista o ser un conductor de bus o ser un conductor de combi. Bueno, en ese sentido, la licencia en Aguascalientes, por ejemplo, está dividida en 6 categorías, de la A a la E, 5 o 6 categorías, que tiene que ver con quien conduce y transporta personas, con quien conduce y transporta mercancías, con quien conduce su propio vehículo. Y también ya está dividida para temas de los motociclistas y temas de operadores de otro tipo. A lo que voy es, lo que debemos superponer es el principio de salvaguardar vidas y sobre eso construir la parte mecánica y la parte funcional, para que tengamos claro todos para qué se maneja, porque no todos manejamos para la misma cosa. Y también hay que reconocer, no todos tenemos las mismas necesidades de manejo. Hombres y mujeres, por ejemplo, tienen, igual que en el transporte público. No es lo mismo que una mujer vaya en el camión a que un hombre vaya en el camión. Con todas esas diferencias que hay, me parece que en el manejo también tiene que tener sus diferencias. Y en razón de esa homologación, lo que se logró es que se ponga en perspectiva o se visibilice que la necesidad no es expedirles un permiso para manejar, sino que quien esté en la calle lo haga de manera segura, porque a todos nos criaron con el principio de hay que manejar a la defensiva, ¿no? Nos decían así como, mijo, tú tienes que manejar a la defensiva. Y uno decía, bueno, pues tengo que ir chocando a los demás, o cómo es manejar a la defensiva. Es decir, hay que irte cuidando del otro, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es ir cuidando tú al otro, que el otro puede decir, ¿cómo manejo? Es que la ley se convierta también en los reglamentos, que la ley esté homologada con los reglamentos de movilidad municipal, con los reglamentos de los fondos de movilidad, y que esto parta, y ahí sí coincido mucho con lo que dice Roxana, de un gran pensamiento colectivo nacional en el que se distribuyan principios que todo mundo entienda, porque en este caso es como la señalética internacional, los colores internacionales, el azul, el verde, el informativo, el turístico, tal. Pues estos grandes principios deben hacerse transversales hacia que cualquier persona en cualquier estado del país lo entienda. Y finalmente aportar, una de las grandes digamos, aportaciones de la ley, tanto de la de nosotros como de la de obra pública, es que tenemos un principio de infraestructura. La infraestructura genera cultura, nos guste o no, y también debe estar inmersa y embebida en el funcionamiento de las leyes, de las licencias de conducir. La infraestructura debe permitir el manejo adecuado, porque como lo decía otra vez Emanuel, se me olvida tu nombre, Emanuel, pues, le vas al Necaxa, Canales, por eso. Como don Ramón. A lo que decía yo, como lo decía Emanuel, en el sentido de que la infraestructura nos tiene que permitir que no nos convirtamos en el Checo Pérez porque la ciudad nos lo permite, ¿no? Es decir, la ciudad nos debe obligar a conducir de manera correcta, y eso tiene que ver mucho con la señalética, mucho con la infraestructura, pero también
con el apoyo de la autoridad. Y ahí es donde nosotros vemos en los fondos de movilidad, en nuestro caso no es un fideicomiso, es un fondo que se alimenta de los productos de los derechos de explotación, etcétera, de transporte público, de todo lo de esto, nos debe permitir fortalecer a la entidad municipal para que pueda ejercer mejor su trabajo. Y ahí veo otra área de oportunidad, que es la capacitación a los agentes viales, en el sentido de que ellos deben de tener el mismo principio de salvaguardar vidas, pero con una función de proximidad, no solamente de aplicación de la ley. En fin, podemos seguir platicando muchos temas, pero me parece que esta oportunidad que nos da la homologación de las leyes de movilidad, la podemos aprovechar aún más si generamos una vertebración vertical de lo que se ha venido construyendo, con una visión, sí, de sustentabilidad también económica, porque aquí, insisto, y esta es una palabra que manejo mucho, esto no se llena con bolillos, requiere presupuesto, y el presupuesto es fundamental para poder operar la seguridad vial, ¿no? Gracias. Pues regresamos otra vez con Roxana, directora de movilidad de SEDATU, con este panorama de los retos de los estados, ¿no? De la aplicación que tienen, de los temores que enfrentan, y finalmente pues la SEDATU es la que tiene que sortear todas estas dificultades. Y me parece que aquí hay algunos puntos interesantes, por ejemplo, esta homologación de los criterios para las escuelas, de las autoescuelas, ¿no? Si lo vamos a manejar como una certificación, pues también tendríamos que establecer estos criterios para que efectivamente, como lo decía Manuel, pues sean como requisitos académicos, ¿no? Y eso creo que es uno de los retos que tocaría hacia la autoridad federal, esta gran base de datos compartida, que además tenga la seguridad necesaria, el tema de la aplicación en los propios municipios de las disposiciones. Y una de las dudas que también me surgió a partir de los comentarios es cómo vamos en los estados con esta homologación de la ley general a las leyes estatales. Entonces, con esto podríamos cerrar el panorama. Por favor, Roxana, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues, primero mencionar que todas estas ideas, propuestas, experiencias que nos han estado compartiendo los compañeros panelistas, pues tienen hoy una gran oportunidad de cristalizarse en acciones a corto y mediano plazo que nos encaminen a lograr los cambios que necesitamos. Y por eso hacíamos la remembranza de la importancia de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que está próxima a cumplir un año ya publicada y vigente, y la importancia de la implementación de esa ley, porque por sí solo el documento no cambia nada si no tomamos decisiones que nos indique ese documento, esa ley. Y por eso la seriedad con la que asumimos el crear la ENAMOV, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que ahí es precisamente donde tienen que quedar el qué, para qué y cómo, incluso lo que se necesita para lograrlo. Y ahí en la ENAMOV, en esta construcción, y un borrador que es público y todo el mundo puede consultar a través de las redes de SEDATU, que constantemente ha difundido este borrador, pues pueden encontrar mucho de lo que he leído hoy, literalmente, porque han sido aportaciones pues del equipo consultor que tenemos, han sido aportaciones de diferentes organismos como GIZ, WRI, TDP, ciudadanas, ciudadanos, autoridades que han ido construyendo este documento. Y el tema de la licencia para conducir con todas estas
diferenciaciones que ya explicaron los panelistas, pues creo que es necesario ahora sí pensar en ciertas conclusiones de este propio foro que nos fortalezcan la toma de decisiones para ya cerrar la ENAMOP y ahora sí ir a su aprobación y publicación que guíe el actuar de las autoridades. Y en ese sentido, creo que un punto de acuerdo que yo observo de este panel y que coincide con lo que la ENAMOP ya ha ido nutriendo y conformando es que la licencia de manejo es por encima de cualquier práctica que se tenga municipal o estatal, es una certificación de aptitudes que garantice que quien porte esta licencia pues ha de conducir, tiene la formación para hacerlo y que además pues tiene esa separación, ¿no?, del ciudadano que la requiere esta licencia para moverse en un vehículo privado, o bien el ciudadano que se dedica a prestar un servicio del derecho humano a la movilidad, ¿no?, que es a partir de trasladar a personas usuarias de transporte o bien las mercancías, ¿no? También es un elemento que no hay que dejar de lado. Y además, creo que dentro de las grandes aportaciones de hoy y de los foros de la ENAMOP es que necesitamos ponernos de acuerdo en qué vamos a requerir para expedir esta licencia, es decir, ¿para qué es? Ya lo hemos mencionado. 2, ¿qué requerimos para expedir esta licencia? Y ahí ustedes mismos lo han estado expresando, ¿no? Hay una variable expuesta que es las autoescuelas, que además hay que abrir el escenario, que tienen que ser públicas o privadas y que las entidades federativas pues las tendrán que impulsar, porque además ahí hay que atar el que además de que tomes estos cursos pues puedas pasar un examen pues como en cualquier escuela, como ya lo explicaron. Pero esos son los acuerdos que hay que tomar. Es decir, sí tenemos que ser autocríticos desde las autoridades locales, que además celebro que estén aquí representadas por Chihuahua y Aguascalientes, y que en ese sentido entendamos que estos cambios pues se requiere de voluntad, porque el propio documento ENAMOP, y mi secretario Román Meyer Falcón lo ha dicho una y otra vez, o sea, va a ser un documento, pues sí, súper consensado, fortalecido con todos estos foros, pero si no hay voluntad por parte de las autoridades y el tomador de decisiones, pues no va a avanzar en el camino correcto de la movilidad que anhelamos y que está plasmada en la Constitución de nuestro país como derecho humano. Entonces, puntualmente creo que tenemos que además de lograr un consenso y un acuerdo de para qué es la licencia, cómo se puede expedir, quién la puede expedir, y que una variable fundamental es la capacitación mínima que se debe tener para pasar un examen. Ahora sí ya podríamos pensar en los lineamientos que se requieren homologar a nivel nacional para que las autoridades estatales se apeguen a ellas. ¿Qué requisitos vamos a solicitar para que la licencia sea expedida? Incluso creo que algo en el que debemos escalar es en aprovechar el Sistema Nacional de Movilidad que fue instalado el 11 de octubre, que lo preside el arquitecto Román Meyer Falcón, es decir, la SEDATU. Ahí están las 32 entidades federativas, ahí va a estar la ENAMOP aprobándose, ahí es en donde tenemos que definir un acuerdo de estos elementos, ¿no?, que hoy la Cámara nos convoca a reflexionar. Incluso el costo de la licencia, ¿no?, para que deje de verse solo como un enfoque de recaudación. Y hace un rato con el compañero de Jalisco, que estuvimos dialogando este tema, decíamos, bueno, incluso pensar, ¿no?, si va a haber toda esta armonización federal, los estados la van a seguir expidiendo. Y además queremos escalar a que haya un sistema de que la licencia
no puedas ir de un estado a otro a adquirirla, porque pues se adquiere, prácticamente se compra, sino que en verdad haya un sistema nacional que opere y lo regule y lo certifique, para que, y por eso insistía en que Javier Miranda, que bueno que está aquí de Repube, porque una de las propuestas que nos han hecho es que, así como hay un registro público vehicular nacional, haya un registro público nacional de licencias y sus infracciones. Pero pues efectivamente eso cuesta, ¿no? Eso no es nada más, diría Ricardo, con bolillos. Yo diría, no es nada más con una idea, sino que necesitamos también operarlo. Entonces aquí pues tenemos que plantearnos, Javier, si lo podemos adherir a este registro público vehicular y ampliar el horizonte de la función que Repube hace, y pensar en que también el Registro Nacional de Licencias y sus infracciones dependa de ustedes, o bien crear, porque también hay otra iniciativa que surgió en los foros, y que es la creación de una entidad pública nacional encargada específicamente de la gestión de estas licencias de conducir y sus infracciones, para que también se piense en que ya tienes la licencia, pero la puedes perder si no te apegas a los reglamentos de tránsito, ¿no? Entonces son elementos, compañeras y compañeros, que yo observo que estamos en el gran momento de esa decisión. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿O vamos a seguir igual y la ley pues nada más nos va a servir para estos foros y retroalimentarlo? ¿O bien vamos a pasar a la toma de decisiones a partir de una estrategia nacional? Entonces, pues qué bueno que están las entidades aquí, porque finalmente el sistema nacional tiene que operar, y pues yo dejaría esos comentarios porque estamos al cierre, y lo que desde la ciudad hay una convicción profunda es: la ENAMOP no puede ser solo un documento muy padre y bonito y grande, sino que tiene que ser algo que se opere y se instrumente para lograr los cambios. Entonces, el reto es grande, estamos conscientes, son medidas que son a corto, mediano y largo plazo, pero estamos en un muy buen momento porque lo estamos reflexionando y lo estamos operando para que en verdad esto cambie, ¿no? Y todas estas estadísticas que hicieron nacer a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues en verdad disminuyan, y pues dejemos de perder vidas de la sociedad mexicana. Gracias. Muchísimas gracias. Pues podemos cerrar, creo que a tiempo, esta mesa. De verdad les agradecemos mucho a los participantes, a las entidades federativas que se sumaron a este foro, a las organizaciones y por supuesto a la SEDATU por la participación, porque efectivamente este tema de la ley, que ya lleva un año, que aún nos faltan algunas entidades en la ciudad, seguimos trabajando en la armonización. Espero que ya pronto podamos contar con nuestra propia armonización en la Ciudad de México, y que es un tema que tenemos que seguir discutiendo y sobre todo generando modelos de consenso y de acompañamiento para que se pueda aplicar de la mejor manera en todas las entidades. Efectivamente, el establecer estos modelos homologados pues representan retos, y cuando les hablas a los estados pues de que hay que meterle pesos y no bolillos, pues ese es otro de los retos que enfrenta. Le agradecemos muchísimo a la comisión, a los integrantes de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, al equipo técnico que hace posible la realización de este foro, y en particular, ¿quieres comentar algo para el cierre? Adelante. Gracias. Adelante, Paco. Perdón, viendo que se acababa ya. Nada más, me quedó una cosa que quería comentar. Nada más dejar un poquito la cuestión de los permisos para menores de edad. De acuerdo a varias estadísticas y estudios, cuanto más pronto empieza a manejar una persona, en más riesgo está, por un asunto de madurez cerebral, simplemente por un asunto de sensibilidad al riesgo. Entonces, estamos ante una oportunidad y lo dejo abierto, de eventualmente dejar de expedir permisos para menores de edad en función de
proteger justamente a esos usuarios vulnerables, que son precisamente los adolescentes, que, insisto, de acuerdo a diversos estudios, pues no tendrían necesariamente las condiciones de madurez biológica. No es un asunto de educación, no es un asunto de valores, es un asunto de madurez biológica, y pues si queremos salvar vidas, entonces pues podríamos estar pensando en pues simplemente pasar a la mayoría de edad para expedición de licencias. Nada más, muchas gracias. No, gracias Paco. Y yo agregando un poco en adición a lo que comenta Paco, también pensaba en esto que decía Roxana, de los requisitos homologados para el término de las licencias, pues que sí pensemos en la población en general, en cómo se compone, por ejemplo, en estos requisitos, las discusiones necesarias de diversos grupos, como particular de la diversidad, de identidad de género, que también tiene que ser una de las discusiones que integren en los requisitos de información que se integren a las licencias, que siempre vale la pena tomarlos en cuenta. De verdad, muchísimas gracias, diputado presidente de la comisión, a los diputados que nos acompañan. Gracias, diputado Salomón, por la oportunidad de la moderación de la mesa, y sobre todo por este esfuerzo de seguir discutiendo la mejor manera de construir una movilidad y seguridad vial a nivel nacional, que siempre serán, ante nuestro contexto actual, una discusión muy pertinente. Muchísimas gracias.